En la siguiente presentación vamos a ver el algoritmo A estrella o A asterisco. Lo presentamos el grupo Lambda, que está conformado por Víctor Barrera y Alejandro Castellanos. Veamos una introducción. El algoritmo asterisco o estrella es un método de búsqueda respaldado con información. La búsqueda de caminos es un problema que usualmente se resuelve por medio de algoritmos de búsqueda en grafos. Asociémoslo a las aplicaciones como lo es Google Maps. En este tipo de problemas conocemos los siguientes estados. Si observamos en esta parte, arrancamos del primer grafo, el cual tiene asignado otros dos nodos. En alguno de ellos vamos a tener un estado final y allí terminará la aplicación. ¿Qué es el algoritmo A estrella? Es un método que prefiere la parte de búsqueda el primero mejor. Es un algoritmo genérico de búsqueda y basa sus comportamientos en una función de evaluación. Está conformada de tres partes. La primera, pues, para poder tener la función como tal, tenemos que tener dos principales y la primera es el mínimo costo, que esta nos la arroja el dato conocido, y la otra es el mínimo costo de la meta. Al juntar los dos datos ya tendríamos el primer paso para elegir los nodos que vamos a asignar. Por ejemplo, en este caso, tenemos nuestro nodo inicial. Tenemos dos caminos, ¿sí? Por este lado o el de izquierda o derecha. Tenemos que calcular tanto este como este y estos dos datos son conocidos. También tiene asignado un tercero, que es básicamente nuestro punto de referencia, que es en línea recta. Como está asignado a caminos, es muy común verlo. Eh, Aquí está el significado de una de ellas. Lo más corto es G. Normalmente tiene que ser el valor menor. H es el de las subestaciones, es decir, que es más grande que G. Y F es el total del cual vamos a calcular. Las características. Siempre termina, siempre son grafos finitos. Vamos a ver cuántos nodos se tiene asociados. Eh, es un estimador optimista, es decir, que siempre vamos a tener un estado final. Se dice que este tipo de búsqueda es óptima y completa, es decir, que cumple la cabalidad, ya que siempre va a tener un final. ¿Cómo funciona? Incorporar la longitud del camino desde la raíz, es decir, desde el principio vamos a ver en qué punto y los datos al iniciar nuestra función. Eh, es un método que también considera la mejor opción, por lo cual es un poco demorado, pero tiene la facilidad de decirnos, él mismo va diciendo el camino que va a escoger y va asociado con el tercero, que es el mejor camino para usarlo. ¿Cuáles son las estructuras utilizadas? Son dos: lista abierta y lista cerrada. Lista abierta quiere decir que contiene los nodos que podrían formar parte del camino, es decir, nuestras posibles soluciones. En el ejemplo más adelante se explicaría. Y lista cerrada contiene los nodos que ya han sido examinados y que no hace falta volver a examinar. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo A estrella? La cantidad de nodos que están dentro del espacio de búsqueda en el contorno de la meta sigue siendo exponencial, dado que entre más nodos, más posibles soluciones puede tener y más recorrido tiene que hacer el algoritmo. Una ventaja es que elige el nodo de menor costo, ya que durante el proceso siempre escoge el mejor. Pero una desventaja es que al evaluar cada opción va a tener mucho tiempo de cómputo. Veamos un ejemplo. Este mismo ejemplo lo vamos a ver en parte de código, si está totalmente programado. Se llama Camino a Bucarest. Vamos a tener una lista inicial de datos. Como podemos observar acá, en la parte derecha, cada dato es un nodo, ¿sí? Como lo podemos ver, la idea es llegar de Arad a Bucarest. Este es el recorrido. Podemos ver que tienen varias opciones
y es básicamente lo que tiene que hacer el algoritmo. Entonces iniciemos. Arad tiene tres posibles opciones, como lo vemos, en el cual puede ir a Timisoara, Sibiu o Serín. Si recordamos la ecuación o la fórmula que tiene asociada, este es el primer dato que es la distancia real, ¿sí? La que tiene asociada, la que tiene asociada el nodo. En este caso, si nos damos cuenta, la distancia es de 140 desde Sibiu, de Arad a Sibiu, que es este dato. Y si fuera de Arad a Seri, sería de 75, que es el dato que nos aparece acá. Adicionalmente tiene la distancia que aparece a la parte derecha, porque como ya estamos en este punto, ya la distancia va a ser más corta o más lejos según la tabla de datos. Y el último, observemos Timisoara tiene una distancia de 118 y a partir de este punto hasta Bucarest tiene una distancia de 329 para llegar a Bucarest. Como es el mejor, el primero es el mejor, entonces escogemos, el algoritmo escogería el 393. Al verlo que escoge Sibiu, salen otras cuatro opciones. Lo podemos apreciar acá. Puede ir a Rimikyu, a Fagaraz, puede irse a Aradea y pues puede devolverse también. Ahí están las cuatro opciones. Vuelve y se le hace el cálculo con los datos que tiene asociados: 80, 99, 151. Acá está. Sí, el asociado más el real, la distancia total. Él hace un recorrido y mira cuál es el mejor, el que menos tiene, el que tiene menos, la cifra menor. Y así se repite cuando ya están, en este caso, el menor es Rimikyu. Si volvemos, entonces hizo este paso, hizo este trayecto. Ahora tiene asociado dos nodos, que sería Pitesti y Kralova. Y pues si se devuelve, si vio. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, la menor cifra es la de Pitesti. Entonces, ya casi va a llegar o sea, ya casi termina su proceso porque ya solamente le queda este trayecto. Obviamente el programa no lo sabe. Tiene que verificar si hubiera aquí otro nodo, apunta al otro hasta que pueda llegar a Bucarest. En este caso, pues ya sabe que es Bucarest y termina el recorrido. Este fue el recorrido total, si lo vemos de forma general. Sí, siempre señala las cifras menores. Sí, descarta las que tendría más redundancia. Entonces, escoge siempre la parte la parte menor de, de todo el algoritmo. Veámoslo ahora en la parte de programación. Bueno, ahora les voy a explicar el código del ejercicio Camino a Bucarest. Como comentó mi compañero anteriormente, el objetivo de este ejercicio es encontrar el camino más corto a este nodo llamado Bucarest, iniciando por este nodo llamado Arad, y pudiéramos a simple vista asumir que los caminos más cortos podrían ser este camino o este camino por acá, pero para este ejercicio resulta de menor costo este camino, ya que es algunos kilómetros más corto que este otro. Así que vamos a analizar cómo implementamos el algoritmo A asterisco o A estrella en Java para que termine esto con base en los resultados de la múltiple ejecución de esta función, la cual es una combinación de la búsqueda por costo uniforme más la búsqueda vara o heurística. Para determinar este costo, en este ejercicio se consideran estos valores como la distancia real en kilómetros entre cada uno de los países. Por ejemplo, Arad tiene una distancia real en kilómetros
a CView de 140, a Serint de 75 y a Timisoara de 118. Estos datos van a estar representando la letra G en esta función, o sea, la búsqueda por costo uniforme. Para la búsqueda vara o heurística, el ejercicio determina que otro buen valor de referencia sería la distancia de cada nodo hacia Bucarest. Esta información está representada en esta tabla del lado derecho. Entonces ya tenemos dos datos, la distancia real en kilómetros entre cada uno de los nodos y la distancia que tiene cada nodo hacia Bucarest en línea recta. Así que con base en esta información, nuestro programa compara los múltiples resultados de la ejecución del algoritmo A** o A* y determina esta solución como la más óptima. Vamos a pasar al código. Y aquí inicialmente vemos declaradas dos clases. La primera clase va a representar a cada una de las ciudades o nodos de nuestro grafo. Y esta otra clase va a representar cada una de las vértices o líneas que tiene como adyacentes este nodo. Cada clase contiene su respectivo constructor. En el caso del nodo, tenemos que para declarar un objeto de este tipo se necesita inicializar con un valor. Este valor va a ser simplemente el nombre y tenemos este otro valor, el cual va a representar la heurística o la distancia que tiene este nodo en línea recta hacia Bucarest. Y en el caso de las líneas, tenemos como referencia el nodo al que está dirigido y el costo que genera este movimiento. Ahora vamos a ver cómo se inicializó el grafo con base en los datos iniciales. Aquí podemos ver cómo creamos para cada ciudad un nodo y le asignamos la distancia que tiene hacia Bucarest en línea recta. Y después aquí vemos cómo para cada nodo, en este caso por ejemplo el nodo Arad, cómo se le referencian sus líneas adyacentes. Por ejemplo aquí tenemos como primera línea adyacente N2, Serith, como segunda línea adyacente CView y como último Timisoara. Entonces Arad debería de estar unido a Serith, CView y Timisoara con estas distancias respectivas. Vamos a comprobarlo. Y pues aquí comprobamos que Arad sí está conectado a Serith, a CView y a Timisoara con las distancias que ingresamos en el programa. Así que ya podemos pasar a la llamada del método en el código. La llamada del método de búsqueda por el algoritmo A*. Y se puede observar que este método tiene inicialmente dos parámetros, el nodo inicial y el nodo final o objetivo. Este método además contiene dos estructuras de datos, las cuales se especifican en la teoría de esta exposición anteriormente. Podemos verla aquí. Así que la primera estructura va a contener los nodos que podrían formar parte del camino. Esta estructura va a estar referenciada por esta. Y para la otra estructura tenemos los explorados, como dice en la teoría. Lista cerrada contiene los nodos que ya han sido examinados y que no hace falta volver a examinar. Para la primera estructura de datos hemos utilizado una clase de Java que ya habíamos visto en clase, solo que a diferencia de la que vimos en clase, este queue tiene una función la cual va a comparar todos los nuevos ingresos y de esta forma los va a ordenar
de menor a mayor, teniendo como referencia el valor de la función calculada para cada nodo durante la ejecución del algoritmo. Posterior a la declaración de las estructuras, se inicializa el costo como 0. Además, agregamos a nuestra estructura de datos Q el nodo inicial, y para posteriormente poder en algún momento detener este while, declaramos como falso una nueva variable booleana llamada encontrado. Así que lo que va a hacer este while es que mientras no encuentre nuestro nodo final o nuestra estructura de datos Q no esté vacía, se va a estar repitiendo. Y inicialmente lo que haría sería extraer el primer valor de esta estructura Q, el cual, como comenté anteriormente, como estaría ordenado de menor a mayor, pues sería el que tuviera menor costo. Y lo que hace es agregarlo a nuestra estructura de datos de explorados. Ahora, si nuestro nodo tuviera un valor igual al nodo final, pues found cambiaría a true. Este no es el caso, así que salteamos esto. Y por último se genera este for, el cual va a obtener las líneas o vértices adyacentes de este nodo en específico. Además, durante la ejecución de este for, también se va a calcular el costo que tendría el movimiento para cada uno de sus nodos adyacentes. Este resultado va a ser equitativo a la suma de la distancia que tendría ese nodo a sus adyacentes más la heurística, o sea, la distancia que tendría el nodo al que se quiere desplazar en línea recta hacia Bucarest. Ya por último tenemos esta condición, la cual simplemente en el primer caso va a descartar todos los nodos por los que ya hemos pasado. De no ser así, lo que la condición va a hacer es de que por cada ciclo de este for va a agregar cada uno de los hijos a nuestra estructura de datos Q, la cual, como comenté anteriormente, se está autoordenando para garantizar que el nodo con el menor valor siempre esté disponible para nosotros al inicio de la lista. De esta manera podemos garantizar que en el siguiente ciclo de este while, el nodo que vamos a obtener durante la ejecución de este método en la estructura de datos Q va a ser equitativo al nodo que obtuvo el resultado más óptimo durante la ejecución de esta función. Ya por último, les muestro cómo es que obtuvimos el resultado. Para eso es de fundamental importancia el atributo padre de la clase nodo, el cual se le asigna antes de ser agregado a nuestra estructura de datos Q. Este valor corresponde simplemente al padre de esta línea o adyacente. Por ejemplo, en el caso de Arad, que es nuestro nodo inicial, podemos observar que tiene como hijos a Timisoara, a Sibiu y a Serint. Entonces, el algoritmo lo que haría sería elegir este camino, ya que es el más corto, por lo que en nuestra estructura de datos Q, este nodo sería el que aparecería al inicio. Y antes de guardarse en Q, tendría como padre a Arad. En el siguiente caso, se escogería a RimiQ, que tendría como padre a Sibiu, y así a RimiQ, que tendría como padre a Sibiu, y así sucesivamente hasta llegar a la solución. Para imprimir la ruta, lo que hacemos simplemente es con este método, el cual tiene como atributo inicial el objetivo. Aquí podemos ver la llamada del método. Lo que hace simplemente es con este for es ir agregando el padre del nodo en esta lista que declaramos aquí, empezando por el nodo final, el cual en este caso sería Bucarest.
Así de esta forma, logramos que al iniciar con Bucarest se imprima Pitesti, sucesivamente Rimicú, y así hasta llegar a Arad. Vamos a comprobar el funcionamiento del programa. Voy a correrlo. Y pues, como podemos ver, la ruta que nos plantea es la más óptima. Y bueno, pues con esto concluye la explicación del algoritmo A asterisco o A estrella implementado en Java.